Muy bien. Bendito Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Seguimos en tu preciosa presencia y te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido orar y presentarnos delante de ti, Señor. Y sabemos que tú has recibido nuestras oraciones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor. Gracias porque tú, mi Señor, nos has ungido, nos has fortalecido, hemos podido adorarte y alabarte de todo corazón, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, para que nuestra vida sea una alabanza para ti, Señor. Un olor fragante para ti, Señor Santo, que podamos adorarte en espíritu y en verdad y así vivir en espíritu y en verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Señor. Por eso ayúdanos a ser esos tales adoradores, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos que tú estés hablando con cada uno de nosotros, mi Señor, y no solamente los que estamos presentes, sino también te pedimos por las personas que escuchan luego en YouTube o en Facebook, Padre. Que tú estés tocando cada corazón a medida vaya escuchando las oraciones, ministrando, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Por eso te rogamos que tú suplas las necesidades de cada uno que escucha, Señor. Santo Padre, si hay enfermo, da sanidad, Padre bendito, Dios de la gloria. Si hay angustia y dolor, sana los corazones, limpia, Padre, libera, mi Señor, en el nombre de Jesús, y glorifícate, que todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. Padre Santo, necesitamos que tú nos hables, mi Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos que tú nos estés dando el entendimiento y el discernimiento, Padre Santo bendito, para nuestras vidas, Señor. Solamente tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a tomarnos de ti con todas las fuerzas, ayúdanos, destapa nuestros oídos espirituales, Señor, y que realmente tu palabra esté haciendo la obra. Sabemos que no vuelve a ti vacía, Señor, pero queremos que haga la obra en nosotros, Señor, porque aún, mi Señor, cuando la palabra no es recibida, Padre, sabemos que a ti no vuelve vacía, porque hay condenación para la tal persona, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, ayúdanos, por tanto, a recibir tu palabra preciosa, mi Señor, y ser edificados, exhortados y alentados por ella, Señor. Abre nuestro corazón, nuestra mente y entendimiento, Señor. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera causar sordera o ceguera espiritual en nuestras vidas, Señor. Aún atamos y amarramos todo espíritu inmundo y todo demonio que quiera causar interferencia, Señor. Los atamos, los amarramos y los echamos fuera de este lugar, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Vamos a compartir a partir de Hebreos 2. Vamos a empezar ahí. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Hebreos 2. Bendito el Señor. Santo y poderoso. Bendito Padre. Gloria a Dios. Hebreos 2 dice en un subtítulo, hay una salvación tan grande. Gloria a Dios. Teníamos que subrayarlo y pintarlo porque sí que es grande y preciosa la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece, que nuestro Dios precioso nos ofrece, amén, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos, dice ahí, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y después vamos a seguir leyendo, pero nos vamos a detener ahí en el por tanto, ¿sí? Porque cuando dice por tanto es porque está refiriendo a algo anterior, ¿sí? Entonces vamos a leer desde ahí del 13-14. Dice en el 13, dice, pues al cual de los ángeles, 1:13, ¿verdad? No puedo encontrarlo. Amén. Permíteme. No puedo ver. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Santo el Señor. Gloria a Dios. Pero las letras, ¿ves de este tamaño? No, sí, pero no encontré el nombre. Amén. Gloria a Dios. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo que cause la ceguera espiritual en el nombre de Jesús. Quedé como tres vecinos y no lo puedo encontrar en el índice. Gloria a Dios. Están pegaditas porque Gloria esta a Dios. Biblia es nueva. Bendito el Señor. Una salvación. Amén. Dice ahí una salvación tan grande. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y nos detenemos en el por tanto, porque cuando uno dice por tanto es porque está hablando de algo previo, ¿verdad? Entonces vamos a leer el 1:13, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y esto es un pedacito, ¿no?, de todo lo que nos venía hablando de que el Hijo es superior a los ángeles, dice el subtítulo, ¿no?, y exaltando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero nos dice en el 14, no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que, por tanto, como tenemos una salvación tan grande, por tanto, dice, tenemos todos esos ángeles a servicio, son todos espíritus ministradores que ministran, ¿sí?, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Yo quiero ser heredero de la salvación, amén. Entonces, ciertamente, por tanto, como tengo ángeles que me socorren, así como socorrieron a nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver a través de las Escrituras, ¿verdad?, es que nosotros debemos de cuidar esta salvación que realmente es grande, ¿no? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, o sea, prestando más atención, poniendo por obra, ¿sí?, todo lo que hemos oído, lo que conocemos. No sea que nos deslicemos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos deslizamos? Nos caemos, porque no hay medias tintas en el camino del Señor. O estoy con el Señor o estoy fuera. Y el que no está con el Señor está con el diablo. O sea, el diablo toma dominio, no que la persona esté con el diablo, sino que el diablo tiene dominio y potestad. Amén. Entonces dice ahí en el 2.2, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, recordemos que en el Antiguo Testamento, que queda para ejemplo de nosotros hoy día, el Señor enviaba ángeles y hablaba a través de los profetas. El pueblo siempre fue rebelde, ¿verdad? Y dice, recibió su justa retribución. Aún, por ejemplo, cuando el Señor los saca de Egipto, caminan por el desierto y solamente Josué y Caleb logran entrar a la tierra prometida y los jóvenes que nacieron después, ¿no? Pero los ancianos que salieron de Egipto no pudieron entrar, solamente Josué y Caleb, ¿amén? ¿A causa de qué? De la desobediencia. Entonces dice ahí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Desobediencia a quién? A los hombres no, desobediencia a la palabra, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, ¿verdad? O sea, para nosotros los gentiles, el Nuevo Testamento, viene Dios en carne, en nuestro Señor Jesucristo, y Él nos habla, Él nos enseña, ¿sí? Y es confirmado, plasmado en la palabra de Dios por aquellos que convivieron con Él, por los que vinieron después, ¿sí? Aún porque Pablo, que era Saulo, ¿verdad?, no perseguía a los cristianos, ¿sí?, cuando Cristo caminaba, y después los perseguía, ¿verdad?, para matarlos, hasta que Cristo se le presenta, pero Cristo ya resucitado, amén. Entonces dice ahí, testificando Dios juntamente con ellos, ¿no? O sea, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. A nosotros en la palabra de Dios nos quedan plasmados una cantidad de milagros, sanidades, liberaciones, cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora nosotros no podemos venir a Cristo esperando ver esos milagros, porque el milagro más grande que Cristo hace en las vidas es la transformación de nuestra vida. Nos da una vida nueva, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos venir para ver solamente los milagros, porque Cristo dijo, la generación perversa demanda señal. Más señal no le será dada, sino la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de un pez y luego fue arrojado a tierra. Y así Cristo estuvo crucificado y resucitó. Y esa es la señal que nosotros tenemos, o sea, la victoria que Cristo nos da en cuanto a todas las cosas, ¿verdad? Entonces dice ahí en el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, según la voluntad de Dios, ¿verdad? Mucha gente viene a la iglesia queriendo
ver, como decíamos, milagros, ¿sí? Porque vimos que en África le crece un pie o que existe, Dios lo hace, Dios es todopoderoso, pero lo que Dios quiere y ahora más que nunca, porque son los últimos tiempos, es que nosotros cambiemos, que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo y dejemos que Él nos cambie, que Él haga la obra, amén. Lo que nos dice también acá es que nosotros escuchamos la palabra o nos pueden hablar, nos pueden decir muchas cosas, pero Dios es el que se manifiesta. ¿Sí? Una persona puede venir y escuchar la palabra y es Dios el que toca a esa persona en alguna manera en su vida para que sepa. Ahora sí está la certeza de que toda persona que busca de Dios recibe un toque del Señor. Él no le echa fuera a todo aquel que Él viene. Entonces no hay una persona que pueda decir, no, a mí, por mí Dios no hizo nada. ¿Sí? Estamos vivos. Y ahí ya es suficiente, porque nuestro Señor puede cerrarnos la llavecita en cualquier momento. Amén. Así que dice en el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, del mundo espiritual, ¿no? De la salvación. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. No está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también está hablando de la iglesia fiel, de aquel que es iglesia, ¿verdad? Sabemos que iglesia no son las cuatro paredes, sino la persona que busca realmente de Cristo, que quiere la verdad, ¿verdad? Entonces, si bien nos está hablando de Cristo, sabemos que nosotros estando en Cristo tenemos potestades, ¿sí? De Él es la gloria y la honra, pero nosotros tenemos las potestades, y como cantamos en la alabanza, ¿no? De pelear la batalla, de tener la victoria, porque el Señor no nos manda ninguna guerra, ninguna batalla, sino nos da la victoria antes. Ciertamente si el Señor nos manda, vamos en victoria, amén. Pero dice ahí, dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿A quién sujetó todas las cosas? Dios. A la iglesia. Porque Cristo es la cabeza. ¿Quiénes son los pies de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿Sí? Entonces, el ser cristiano real, obediente a la palabra de Dios, esmerado en hacer las cosas como Dios nos manda, nos da las potestades de que todo está sujeto a nuestros pies. Porque cuando uno es cristiano trabaja en humildad y es guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como cantábamos también en los coritos. Dice en el 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿No? Si bien nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte, como lo dice ahí, a causa del padecimiento de la muerte, ¿no? Él está coronado en gloria y honra. Dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea que su muerte es nuestra victoria. Él gustó la muerte. Dice que Él fue a la muerte por el gozo puesto delante de sus ojos, ¿sí? Y el gozo que Él tenía delante de sus ojos es la salvación de cada uno de los que se toman, amén. Como el hermano oraba, también que, o sea, somos escogidos desde el principio del mundo, antes de la creación del mundo. Somos escogidos ¿en qué? En Cristo. O sea, que está establecido en la palabra de Dios quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Está en nosotros el tomar la decisión. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, quien viene a Cristo realmente puede tener la salvación. No hay excusas. Y es lo que vamos a ir viendo despacito. No hay excusas. Nosotros las podemos inventar, pero no las hay. Dice en el 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos despacito. ¿A quién convenía? Cuando habla acá dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, ese es Dios. Dios Padre, Dios.
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Fue perfeccionado a través de aflicciones, ¿verdad? Y nosotros compartíamos el culto pasado en 1 de Pedro 4, cuando dice que hagamos, ahora lo vamos a leer, que nos pongamos en la mente, en nuestro pensamiento, que si Cristo sufrió en la carne, nosotros vamos a sufrir en la carne. O sea, si lo queremos seguir, ¿verdad? Entonces fue perfeccionado a través de aflicciones al autor de la salvación. Dice en el 11, porque el que santifica, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ¿sí? O sea, nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu de Dios en carne, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Dios, si hacemos la voluntad, amén. Entonces dice ahí, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Cómo nosotros somos santificados? Primera cosa, y tenemos que tenerla bien entendida, arrepentimiento. Yo no voy a ser santificado doblando las rodillas y pidiendo al Señor que me limpie si yo no me arrepentí. El Señor nos limpia si nosotros nos arrepentimos. Si nos arrepentimos, no lo hacemos más, ¿verdad? O estamos en esa batalla y en esa pelea. No es de nuestra voluntad hacerlo y puede ser que caigamos, pero el Señor nos socorre y es lo que vamos a ver, ¿verdad? No hay excusas, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que arrepentirnos. ¿Qué es lo primero que predica Juan el Bautista? Arrepentíos o pereceréis. ¿Qué es lo primero que predica Cristo? El arrepentimiento, arrepentirse, ¿verdad? Entonces, hoy en día se habla de arrepentimiento a la persona se ofende. Me contestaron una vez una persona que ni siquiera se congrega en ningún lado, o quizás ahora se congregue: yo soy una mujer de poco pecado, no tengo mucho de qué arrepentirme. Siempre tenemos cosas de qué arrepentirnos, siempre las vamos a tener, ¿verdad? Pero tenemos que entender que mientras nosotros no nos arrepentimos, no somos santificados, por lo cual tenemos que ir en oración a Cristo y arrepentirnos de todo corazón. A veces en el diario vivir andamos en nuestra rutina, metemos la pata, no tenemos lugar donde arrepentirnos, pero en nuestra mente Cristo nos oye: Señor, perdóname, mira lo que hice o lo que dije o lo que pensé, límpiame con tu sangre. La sangre de Cristo tiene poder, ¿para qué? Para limpiar pecados, nada más. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados, amén. Entonces dice ahí, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. O sea, entendemos que Dios vino en carne, en espíritu, a un cuerpo, a Cristo Jesús, a participar de la carne y de la sangre como nosotros somos carne y sangre, ¿sí? Perfeccionado, dice allí, mediante aflicciones, no solamente física, porque lo más que se conoce de Cristo es la crucifixión, toda la tortura que sufrió, ¿verdad? Pero él fue perfeccionado por aflicciones desde que comienza el ministerio. ¿Qué es lo primero que pasa cuando Cristo comienza el ministerio? Es llevado por el Espíritu al desierto a ser ¿qué? Tentado por el diablo. ¿Vamos a ser tentados? Vamos a ser tentados. Obviamente que somos tentados, ¿sí? Él fue sin pecado. Nosotros, si no tenemos concupiscencia, zafamos. Si tenemos concupiscencia y no nos tomamos de Cristo, caemos. Somos tentados, somos carne, ¿sí? No es justificación. Cristo nos da la salida siempre. No decía: ay, soy carne, soy débil, el Señor sabe todas las cosas, como mucha gente dice. No, no es eso, amén. Así que dice en el 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo fue carne y sangre, sin pecado. ¿Se puede estar sin pecado? Se puede estar sin pecado. Santo como él, no, nunca. Pero sin pecado sí, porque nos arrepentimos y porque no hacemos las cosas conscientes, amén.
Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea que en la muerte de Cristo el diablo es derrotado. Y eso lo tenemos que entender. Es derrotado. Ayer nos escribió una persona que decía, me siento desprotegida. No se congrega, hace muchos años se llama cristiana, sabe que vive en pecado. ¿Cómo va a estar protegida? Le dio toda la potestad al diablo que haga y deshaga en su vida, ¿verdad? Si hay un techo y está lloviendo, yo estoy guardada de la lluvia si estoy abajo del techo. Si yo me corro el techo no va a ir atrás mío. Cristo es la roca inamovible. Entonces, el que quiere estar en Cristo, está en Cristo. Si nos desviamos, nos deslizamos, como dice ahí, le damos la potestad al diablo y él hace y deshace en nuestra vida. No pensemos que si no estamos haciendo la voluntad de Dios, lo que pasa en nuestras vidas son bendiciones de Dios. No. Dios nos guarda nuestra vida. Ahora, las cosas que vienen a nuestra vida no son de Dios porque nosotros no estamos siendo obedientes. La bendición es a la obediencia. En Deuteronomio son las consecuencias de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. ¿Sí? Lo podemos leer después, es largo, pero está ahí. Lo que Dios bendice es la obediencia. Amén. Así que en la muerte de Cristo derrota al diablo. ¿Sí? Pero él tenía el imperio de la muerte. ¿Sí? Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre de qué? Del pecado. Porque el miedo, dice allá en Pedro, lleva en sí castigo, ¿verdad? El miedo que nosotros podamos tener a cualquier cosa lleva castigo. Porque entonces no estamos creyendo en Dios, un Dios todopoderoso, como lo cantamos, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, ¿sí? Entonces caemos en las manos del diablo y obviamente él hace y deshace en nuestra vida, ¿amén? Pero entonces ahí Cristo da la victoria. Para tener la victoria hay que estar tomado de Cristo, amén. 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿sí? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? La descendencia de Abraham es todo aquel que tiene fe, todo aquel que cree en Dios. Porque a Abraham le fue contado por justicia ¿qué? Su fe. Abraham recibió la promesa de la descendencia más numerosa que las estrellas, que la arena del mar. ¿Por qué? Por fe, porque él no la vio. Por fe. Entonces la descendencia de Abraham es aquel que tiene fe y que cree en Dios. Ahora, yo no puedo decir que creo en Dios si no hago lo que Dios me dice. Yo puedo tener este remedio y te digo, tómalo, que te va a curar. Si tú me crees, lo vas a tomar. Si no me crees, no lo vas a tomar. Es exactamente aquí, ¿no? La palabra de Dios está. Si yo le creo, la hago. Si no le creo, no la hago. ¿Sí? Entonces hay que ver muy bien qué es creer, porque no es decir yo... Con una cosa que dijiste Dime. anteriormente. Dime. Cuando dijiste que todo, por ejemplo, todo lo que, por ejemplo, que nos está siguiendo, todo lo que viene no es. ¿Cómo? Lo que no está con Cristo, está con el diablo, eso No, eso no. Cuando dijiste recién que, Sí. que, por ejemplo, todo lo que viene cuando está en desobediencia no proviene de Dios. Sí. Es así, todo en general. ¿Tú crees O que Dios... puede... A ver, Está. no Sí. sos papá, No, no sos papá, pero si ¿Cómo? fueras, no eres papá, pero si tuvieras un hijito y tu hijito está, por ejemplo, cayendo para las drogas, ¿le darías dinero? y no. No. Pero, Si quieres la justificación de las cosas que tú no, crees... pero no es eso, no. Sí. Por ejemplo, tú dices que, por ejemplo, todo lo que, cuando tú no estás Haciendo la voluntad de Dios. todo lo que llega Sí. a tu vida, no es de Dios, ¿no? No es Y que Dios te lo dé. No, por eso, Sí. no es que Dios te lo dé, pero sí, si yo Sí, fuera una papá, permisión. podrías darte un incentivo, algo, no sé, Mm. puede llegar algo. Sí. que Quien puede te ser- da cosas materiales es el diablo. Dios no te incentiva con cosas materiales. No incentivo, o sea, puede pasar algo y no sé cómo explicártelo. Puede pasar algo y tú Dios puedes como permite que... cosas en tu vida. Dios permite.
permite, eso. Lo que Dios permite, pero que yo permita y que sea mi voluntad es muy diferente. Mi voluntad, si fuera Dios el que te habla, es que tú seas salvo. Si yo te doy una caja de bombones y vos sos diabético, no vas a ser salvo. No. Si yo te doy una casa, ¿vas a ser salvo? No. No. Si yo te doy un auto, ¿vas a ser salvo? No. Tampoco. ¿Qué le importa a Dios? Tu corazón y tu alma. ¿Sí? ¿Dios te daría alguna cosa para que tú estés cómodo allá afuera sin congregarte? Si te estás perdiendo o te vas al infierno. No. No. Al revés sería peor, ¿no? Exacto. Porque estás cómodo. Porque no te falta nada. ¿Quién Va te a lo llegar da? un punto que te falte algo. Puede ser, ¿no? Dios sabe cómo obrar. Dios sabe cómo obrar. Pero el que te da las cosas para que tú estés tranquilo y cómodo es el diablo. Porque Ajá. mientras tú estés tranquilo y cómodo, de Dios no precisas. Es verdad. No es preciso. Sí, No que- quiere decir que Dios vaya a agarrar tu vida y te la vaya a desplumar y te vaya a sacar todo. Si quiere, lo hace. Si quiere, lo hace. Mira Job. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Quedó en la tierra rascándose las armas, porque hasta la mujer la maldijo. Perdió hijo, todo. Glorificó el nombre del Señor, lo siguió glorificando, fue fiel. Nunca le había fallado antes ni le falló después, fue una prueba y el Señor le repuso todas las cosas. ¿Sí? Ahora, al Señor no le importa que tú tengas o no tengas. ¿Qué le contestó a Pablo cuando Pablo le pidió que le sacara el aguijón de la carne? Y era Pablo que lo servía, era Pablo que estaba plantando iglesias por todos lados. Bástate mi gracia. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Teniendo sustento y abrigo, bástate la gracia. No es Dios. No es Dios. Son permisiones, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en el mundo, ¿sí? Vengo con una persona, Sí. estoy en pareja. Estoy mal delante del Señor, ¿no? Quiero arreglar mi vida, me caso. ¿Eso es la voluntad perfecta del Señor o es una permisión para que tú arregles tu vida? Porque la voluntad del Señor es cuando oramos y le decimos, Señor, espero en ti, me abstengo de todas las cosas y dame lo que yo necesito o lo que tú me quieras Claro, dar. ahí está, ahí, para. Espera. Pero tú, ponele que tú no estás haciendo, ¿no? La voluntad, ¿no? Y oras, ¿no? Sí, Y luego que oras, como que pasa algo. Y a partir de ahí es como que, viste, que llega algo después de que oras. Es igual, sigue siendo lo mismo. material. No material. Ah, bueno, Algo por eso que- te digo, lo que el Pero- diablo te da, Dios te escucha. Dios te escucha aquí y en cualquier lado y escucha a las personas que están ahí. No van a tener la salvación porque no están haciendo la voluntad del Señor. Dios escucha y responde las oraciones. Si es eso lo que me estás preguntando. Eso es lo que te Sí, quiero claro decir. que sí. Dios Por no es ejemplo, sordo. si la respuesta, si viene la respuesta, por ejemplo, espera. Tú no estás haciendo la voluntad, ¿no? Sí. Tú oras y viene una respuesta, ¿no? Una respuesta que depende de ti. Porque Él te da la respuesta, pero no te da todo, solo te da la respuesta, ¿entiendes? Y eso depende de ti. Esa respuesta, tú no estás en el camino, pero esas respuestas que Él te da, ¿Te acerca al camino? sí. Bueno, entonces sí puede ser Él. Puede ser. ¿Quieres la certeza? Pregúntale al Señor. Bueno. Porque yo no tengo idea. Sí, no. Pero realmente el Señor sabe. Ahora, lo que yo te digo, cosas materiales para bienestar allá afuera, no te las da Dios. No, no. Porque te estás perdiendo. Porque Él te regala un auto, ¿sí? Para que tú estés bien, mi hijito amado, pero no estás haciendo la voluntad. O sea que no eres su hijo, no es Dios. No es Dios. Y el diablo cuando quiere, como no estás en la voluntad de Dios, Él tiene toda potestad, Dios te guarda. Dios te guarda la vida por la misericordia del Señor. Por eso no morimos allá afuera, no nos hemos muerto. El que está vivo está por la misericordia del Señor. Pero el diablo tiene muchas potestades. Como le dijo, le pidió a Job, que era justo, le pidió a Dios para zarandear a Job, para sacarle todas las cosas, para tocarlo. ¿Qué le dijo Dios? No toques su vida. Sácale todo, pero no toques su vida. La salvación en el alma. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros queremos saber si es Dios, oremos, pero Dios siempre te va a traer a Él, a la verdad, ¿sí? A Él. ¿Él nos escucha? Sí, claro que nos escucha. ¿Cómo no nos va a escuchar?
Claro, escucha a tanta gente que no son sus hijos. El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice él. ¿Sí? Entonces cuando alguien dobla las rodillas, ¿cuántas personas que han hecho y deshecho y van a seguir haciendo, pero claman al Señor? Y Él se glorifica en una sanidad de un hijo, pongámosle, ¿verdad? Y esa persona no va a buscar de Dios quizás, y Dios lo sabrá, pero va a dar testimonio durante toda su vida que Él pidió al Señor y el Señor le concede. No lo pueden negar, no lo pueden negar. Y el nombre del Señor es glorificado. Amén. Estamos en que la descendencia de Abraham es quien cree. Amén. Entonces dice en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora pregunto, ¿hay alguna excusa para no servir al Señor, para no ser fiel, para caer en un pecado deliberado o porque soy débil? ¿Hay alguna excusa? Dice acá, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, limpió nuestros pecados. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, en todo, lo dice en otra parte, en todo, no, pero mujer, en todo fue tentado nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios lo dice, en todo, ¿sí? Entonces Él es poderoso para socorrer a los que son tentados, porque además de eso, como dice en Pedro, es nuestro abogado fiel. Ahí tenemos que ir, ¿sí? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Cuando dice puesto los ojos en el autor y consumador, en Él, es que Él nos va a socorrer en todo. Si yo realmente quiero seguirlo, no tengo excusa. No hay una excusa. No la hay. Podemos inventar cualquier cosa y justificarnos a nosotros mismos, palmearnos la espalda y seguir. Pero no hay excusa. No la hay. ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo, si hemos creído en Él, es fiel, es verdadero y nos socorre. Amén. Vamos a mirar en Hebreos 4, ahí vamos a saltarnos al 14 y al 16. Vamos a ver lo que nos dice ahí. Sí, una hojita más adelante. Dice ahí, vamos a leer desde el 14. Que dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo dice ahí, en todo. Podemos decir, no, pero en todo. Porque podríamos decir, yo qué sé, no sé, ocurrírsenos droga. No, droga no. ¿Qué le quisieron dar a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Vinagre con ajenjo. ¿Qué es eso? Eso es una droga que, como vamos a decir, suaviza el sufrimiento. Y Él no lo quiso tomar. ¿Por qué? Porque era necesario su sufrimiento, ¿verdad? Entonces, dice en todo, es en todo. Podemos seguir imaginándonos cosas, decir en esto no, en todo lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Él fue tentado en todo. Y dice ahí en el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy débil? Cuando sé que estoy siendo tentado, tentada, a las rodillas. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién nos socorre? Es Él, y nos dejó los ejemplos en todas las cosas y lo vamos a ver. Él fue socorrido en su debilidad, porque al ser carne tenía debilidad nuestro Señor Jesucristo.
fue perfeccionado en todas las cosas, en los sufrimientos, ¿verdad? Vamos a saltarnos allá a 1 de Pedro 4, que era lo que hablábamos el culto pasado, en cuanto a mentalizarnos de que hemos de sufrir. 4, que decía el culto pasado, estábamos hablando de los buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Y entonces nos decía ahí, más al final enseguida de Hebreo, está 1 de Pedro, está Santiago, después está 1 de Pedro. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Primera de Pedro 4. No, antes de Juan. Lo que pasa es que están pegadas, está muy nuevita la Biblia. Esa es la segunda, esta es la primera. 4, allá abajo. 4, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí, ¿qué nos está diciendo? Mentalízate que si Él sufrió en la carne, tú vas a sufrir en la carne. No te van a dar latigazo, no te van a sajar la espalda. Pero a nosotros nos cuesta dejar las cosas, ¿sí? Y en lo que es la lucha espiritual, que es lo que después vamos a entender, nuestra carne sufre cosas. 1 de Pedro 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice aquí, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es necesario que suframos en la carne? Por el pecado que hay en nosotros, que mora en nosotros. Sufrimos en la carne, ¿sí? Sufrimos cosas en la carne. Y la lucha espiritual, vuelvo a repetir, repercute en la carne. ¿Sí? Dice en el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. O sea, tenemos que armarnos del pensamiento de que vamos a sufrir en la carne para terminar con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme con las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embragueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Sí? Disipar algo es como lo que hizo el hijo pródigo, que le pidió la herencia al padre y se fue y lo desparragó, lo disipó, lo tiró, ¿verdad? Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Ya está. Se terminó el tiempo. ¿Qué quiere decir? O sea, Cristo viene muy pronto. Como decía el hermano en la oración, ¿no? Puede ser el arrebatamiento, puede ser en cualquier momento. Desde hace años comentábamos el culto pasado, Gigi Ávila murió y esperó toda su vida el arrebatamiento. Y Cristo viene. Y él gritaba, ¡Cristo viene! ¿Sí? Pero la gente no entiende. Cristo puede venir en el arrebatamiento en cualquier momento. Pero cuando nosotros se nos terminó la vida, Cristo vino para nosotros. Tenemos que presentarnos delante de Cristo. Se nos terminó el rollo. Y ya está. ¿Sí? No es como los católicos que hacen una misa de no sé qué, de expiación por los muertos. No, minga, se terminó. Delante del rey a dar cuentas de lo que hice. Y para morir, ¿qué hace falta? Estar vivo. Mueren los niños y los niños son santitos y se van con el Señor, pero nosotros no. Entonces, no porque seamos jóvenes o no porque todavía no andamos de bastón, quiere decir que no vayamos a morir. No, sabemos que en cualquier momento, amén, viene un de repente, dice la palabra de Dios, viene un de repente, o sea, se apagó la luz, ¿verdad? Entonces Cristo viene, es muy pronto que Cristo viene, amén. Por eso tenemos que estar atentos realmente, amén. Bendito el Señor. Estábamos en 1 de Pedro. Sí, ahora el 4. No, hasta ahí nomás. O sea, baste ya, cuando dice baste ya el tiempo pasado, o sea, ya vivimos. Entonces ahora hay que prestar atención realmente. Poner la barba en remojo, amén. Vamos a saltarnos a Lucas 22. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. $22:39.
Amén. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Bendito el Señor. ¿Cómo era? 22, Pero, Lucas 22. ¿En dónde estás? En San Juan, un poco más para atrás, ¿no? Un poquitito, el anterior. Sí. Lucas ¿Cuánto era? 22, 39. ¿Cuánto tiempo hace que no agarramos una Biblia? Bueno, Lucas 22, 39 dice: Jesús ora en Getsemaní. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo orando en Getsemaní, pidiéndole a Dios que si era posible pasara de él esa copa. Imagínense que Cristo, siendo Dios, sabía cuántos latigazos iba a recibir, cuántas espinas se le iban a clavar en la cabeza, cuántas bofetadas iba a recibir. ¿Sí? Sabía que su cuerpo se iba a desgarrar, ¿sí? Que lo iban a clavar con clavos en las manos, en los pies, sabía cada una de las cosas. ¿Qué querría hacer la carne de Cristo? Supongo yo que salir corriendo. ¿Sí? Porque a nosotros nos dicen: te tenés que operar y ya nos tienen que anestesiar. Él no tenía anestesia y se la ofrecieron y no la quiso. Vinagre con ajenjo. Amén. Entonces él quería salir corriendo, estaba su carne en debilidad, el espíritu no, pero su carne sabía lo que le venía, ¿verdad? Nosotros nos caemos, nos rompemos la rodilla y tenemos una piedra ahí y damos 25.000 vueltas para sacarnos la piedrita dentro de la rodilla, que sabemos que nos va a dar infección, pero nos está doliendo. Entonces nos va a doler más escarbar ahí. Él sabía todo el sufrimiento que se le venía. Entonces su carne quería huir, quería salir de eso, quería no tener que vivirlo. Pero en su obediencia, como dice, fue perfeccionado a través de aflicciones. Le dice: si es posible pases esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué es lo que pasa? Viene un ángel, ¿sí? Y lo fortalece. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué es lo que nos decía cuando empezamos a leer en hebreo? ¿Qué son los ángeles? Ministradores de quiénes? De la descendencia de Abraham. ¿Qué es quién? ¿Quién cree? ¿Hay excusa? No hay excusa. Estamos débiles, oramos, y aunque no oremos, el Señor nos ve y nos fortalece. Sí, Él nos socorre, ¿sí? Entonces, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios en carne, mostrándonos que la carne es lo que nos debilita, porque lo más fuerte que nosotros tenemos es el espíritu, ¿sí? Siendo socorrido por un ángel. ¿tá? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Por qué la agonía? Por lo que se venía. Porque su carne quería salir corriendo y él sabía que no podía. Pero su carne se quería ir. Y él sabía que si se iba, no había salvación. Y tenía el gozo por delante, pero era una lucha muy intensa, muy intensa. Estaba en agonía, estaba en una presión muy grande, y por eso se le revitaban las venitas capilares, que son unas venas súper finitas, y entonces cuando transpira sale sangre, ¿sí? Porque estaba en muchísima presión. No en vano fue a orar al monte de Getsemaní. ¿Qué es el monte de Getsemaní? Dice el monte de los olivos. ¿Qué hacían ahí? Cosechaban las aceitunas, las ponían a piedra y con presión las molían para extraer el aceite. Nuestro Señor Jesucristo fue destrozado por nosotros para que pudiese venir el Espíritu Santo, la unción, la fortaleza, ¿sí? No hay excusa, no hay excusa, ¿verdad?
Vamos a mirar un solo pasaje en Marcos 14. Porque hay una cosa... Pero el aceite es mentira, ¿no? ¿Lo qué? Eso lo dice, el aceite y eso que dicen. ¿El aceite que te ungen No, acá no, o...? no, sí, eso, lo que te ungen y eso es todo mentira. Si tú oras al Señor y le pides que santifique ese aceite, Él lo hace. Sí. Y si tú unges una puerta y le pides al Señor que la guarde, Él la guarda. Y los demonios creen y tiemblan y no pasan. Si tú oras por un animalito y lo unges y le pides, Señor, séllalo, el Señor lo hace. Entonces, si lo creemos, es verdad. Pero a ti, ¿no? Cómate. Sí, porque he visto cantidades. ¿Qué dice cuando estén dicen- enfermos? Llamen a los No, sí, ancianos. Sí, no, entiendo, no. sí, Que sí. Tiene fe y lo hace y lo haces, ¿no? Pero eso de que vaya otro con esa misma agua que tú crees que lo hace y vaya otro y lo No, haga, no. el aceite es de la persona que está trabajando para el Señor. Le pides al Señor que unja ese aceite, que lo santifique, ¿sí? Pero si está tú- en la persona, no en el aceite. Está en la fe. Está en la fe, por eso está en la fe de cada Obviamente. uno. Sí, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? A ver, que yo estoy sirviendo al Señor, estoy en santidad, le pido al Señor que unja y santifique el aceite y yo creo, pero yo, por la misma obediencia a la palabra, no voy a ir a ungir a una persona que le da potestad al diablo, porque si la persona deja entrar, el aceite no tiene potestad. La persona le da permiso, ¿sí? Quien no está haciendo la voluntad de Dios está con el diablo, le da entrada al diablo. ¿Sirve de algo una gota de aceite? Puede perturbar a los demonios, pero si la persona los deja entrar, un verdadero siervo de Dios no va a ir a echar fuera demonios de una persona sin que el Señor lo guíe. Y si el Señor lo guía a echar fuera demonios, porque los demonios van a salir y no van a volver a entrar. Porque después que se va uno, entran 7 peores. Sí, sí. Yo me pongo a expulsar demonios de una persona que no me mandó el Señor y los demonios quizás salgan, pero así también van a entrar porque yo no instruí a esa persona para que se llene del Espíritu Santo, que es quien mantiene alejado a los demonios, ¿sí? Entonces, el aceite es verdad, existe, el Señor lo bendice, lo unge, pero hay que ver muy bien cómo se usa, porque en la misma palabra de Dios dice que los ancianos unjan al que está enfermo, ¿no? Llama, cuando hay alguien enfermo, llamen a los ancianos y únjanlo con aceite, lo dice en Pedro. Entonces es bíblico, pero muchas personas lo usan como cualquier cosa, ¿sí? Hay que ver eso. Marcos 14:38 nos dice, también es el mismo pasaje de Jesús cuando ora en Getsemaní, pero dice algo que hay que entenderlo muy bien, y lo dice en este evangelio y en Mateo también. Dice, ¿encontraste? ¿En cuál era? Marcos 14:38. Estás en San Lucas, el anterior es Marcos. Bendito el Señor. 14:28. 38, perdón. ¿Está tan nueva que no? Sí. 14:38. Dice, velad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Eso lo acabamos de leer. Pero acá le acota el Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Mm? O sea, nuestra carne quiere hacer, nuestra carne es cobarde, nuestra carne es temerosa. Por eso nosotros tenemos que ser seres espirituales. Por eso Dios, que es espíritu, busca a quien le adore en espíritu y en verdad. Por eso la palabra en Hebreos 4:12 dice, sí, que la palabra de Dios es más afilada que espada de doble filo, más cortante. Lo voy a leer, para leerlo textual. 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que lo que es enviada a hacer, lo hace. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Corta, ¿no? La espada de 2 filos, corta. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. El alma y el espíritu. Lo separa. ¿Sí? ¿Qué es el alma? Mis voluntades, mis deseos, mis sentimientos.
para un lado y el Espíritu para el otro. El Espíritu nuestro es quien se comunica con el Espíritu Santo, quien escucha las instrucciones del Espíritu Santo. Si mi alma, o sea, mi carnita, manda al Espíritu, jamás voy a poder escuchar al Espíritu Santo, porque estoy en la carne. Tengo que estar en espíritu, ¿sí? Tengo que orar en espíritu. Tengo que pedirle al Señor con este pasaje, aunque no lo entienda, Señor, ayúdame, yo necesito escuchar a tu Espíritu Santo, separa mis voluntades del Espíritu, ¿sí? Tiene que llegar el momento en el cual yo pueda saber ciertamente lo que quiere mi carne y lo que conviene a mi alma, lo que dice el Espíritu Santo o lo que yo sé que es bueno, ¿verdad? Lo que es la voluntad de Dios. Dime. Tengo una consulta. No sé si me viene consulta y bueno, gloria a Dios. Eso que se hacía antes, lo de orar en lengua, eso está mal. No está mal, pero dice la palabra de Dios que debe de hacer primeramente con orden. De nada sirve orar chiquicientas personas si no hay entendimiento. ¿Y de quién son las lenguas? ¿Estás seguro que son de Dios? No sé. Porque nos han enseñado, claro, no, pero por eso yo te planteo este cuestionamiento porque normalmente dicen que hablan lengua, es espiritual. Los demonios hablan en lengua. Y muchas veces una persona que quizás fue tocada por el Espíritu Santo y en algún momento habla en lengua, sabe lo que dice más o menos, y lo vuelve a repetir. No es tanto como se dice. ¿Qué nos dice allí cuando vamos en Corintios, cuando nos dice hablar en lengua? Y nos dice, hay un don mayor. ¿Cuál es? El amor. El amor. Si no tenemos amor, ¿sí? Procura cualquier don, pero tienes que tener amor. Entonces, el hablar en lenguas existe, Dios las da, no las da a todos. No tienes tú obligatoriamente que hablar en lengua. No es una seña de que si no hablas en lengua. ¿Y cómo sabes si lo tienes que hacer o no? ¿O cómo lo tienes que hacer? Porque no lo tienes que hacer tú. ¿Son lenguas de quién? Del Espíritu. Si tú estás orando, si tú estás hablando con Dios, si estás en comunión con el Espíritu Santo, son lenguas espirituales, angelicales. Pasa, no lo buscamos. Es algo que es ministrado según la voluntad de Dios. Como decía ahí, que nos repartía el Espíritu Santo según su voluntad, ¿verdad? Entonces, hay una falsa creencia de que te bautizó el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. Si no hablas en lengua, no está el Espíritu Santo en ti o no estás bautizado. No, eso es mentira. No es así. No es así. ¿Existe la lengua? Sí existe la lengua. ¿Es bueno orar en lengua? Es bueno. Es el Espíritu orando, pero muchas veces nosotros no entendemos. Entonces tenemos que estar muy seguros de que es el Espíritu Santo. Si no estamos seguros, mejor no lo hagamos. Porque podemos estar, los satanistas hablan en lengua, ¿sí? Los satanistas a veces van como cristianos a las iglesias y mientras oran en lengua y los cristianos tontos se creen que está todo ungido, está mandando conjuros y maldiciones a la iglesia, ¿verdad? Entonces las lenguas Dios las da, ¿sí? No es obligatorio hablar las lenguas, no es una cosa que si no hablamos en lengua, el Espíritu Santo no está en nosotros. No es así. No es así. Por eso nosotros necesitamos la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. La oración, el pedirle al Señor y aprender a escucharlo. La carne muchas veces no nos deja escuchar. Doblamos la rodilla y hacemos bla, 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 le leemos como una lista de supermercado del Señor, nos levantamos y nos vamos. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que tomarnos el tiempo, a medida que vamos avanzando en la oración, de aprender a escuchar al Señor. Él nos habla a la mente, al corazón, a algunos con voz audible. Cada uno tiene una manera, el Señor, de tratar. Cada uno tiene que buscar esa manera de escuchar al Señor. Yo a veces me voy con mi Biblia a orar y estoy orando y me viene un pasaje y lo empiezo a leer y le pregunto al Señor y el Señor me contesta. Jamás he escuchado la voz del Señor, pero tengo la certeza de que cuando le escucha está la paz. Mi paz os dejo, la paz os doy. Y la paz que Él nos da no es como la del mundo, ¿sí? Entonces es un sello que a mí nadie me puede venir a decir que no es el Señor, porque eso nadie te lo da, ¿verdad? Como decíamos hoy, Dios se manifiesta a las personas, es Él.
Yo puedo explicarte o enseñarte, pero Él va a tratar contigo de la manera que Él quiera, porque tú no eres igual a mí y porque Él no es igual a nosotros. Dios trata, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a escudriñar. Donde yo me congrego, ¿me alientan a que sea yo y el Señor? ¿O yo dependo de alguien que ministre por mí, que imponga manos por mí y que ore por mí? El Señor quiere que cada uno tenga un trato con Él. Yo no tengo que depender de nadie. Yo no necesito que se impongan manos sobre mí cada vez que yo vengo a la iglesia. Dice la palabra de Dios, le dice Pablo a Timoteo, que no imponga las manos a la ligera. No es a cualquiera. No se echan fuera los demonios de cualquier persona. Si Dios nos manda, Dios nos da la victoria. Si no nos manda, bueno. Muchas veces por querer hacer cosas que Dios no nos manda, matamos a la persona espiritualmente. Las matamos realmente, ¿sí? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Lo que nosotros necesitamos es la guía del Espíritu Santo. Y lo dice ahí. La palabra de Dios es quien parte, porque nos va dando el entendimiento, el discernimiento. Y nosotros cuando oramos con este versículo al Señor le pedimos, Señor, yo no entiendo cómo tú lo vas a hacer. Yo no entiendo mucho lo que dice ahí, pero sí entiendo que mi espíritu es el que va a escuchar tu espíritu. Y se lo pido. Y Él me entiende y Él me concede, porque no hay excusa y porque Él quiere la salvación. Dice, yo no quiero la muerte del que muere. No hay excusa. Yo no puedo decir, no, yo no entiendo. Y pasan los años y los años y los años, no entiendo. Si no entiendo es porque algo muy, muy grande está fallando, ¿sí? O está mal donde yo estoy y no me están enseñando, ¿sí? O mi relación con el Señor no está bien, porque el Señor dijo ya desde Joel, que Él pondría las leyes en nuestras mentes, que profetizarían, que daría el Espíritu Santo a todos, o sea, nos enseña a cada uno, no hay uno más grande que otro, somos todos iguales y Él nos quiere a todos, amén, bendito el Señor. Vimos entonces allí en Marcos 14:38 que dice que el espíritu está dispuesto pero la carne es débil. ¿Qué pasó cuando sale Cristo todo golpeado y tenía que llevar su cruz? Porque los otros que iban a ser crucificados llevaban su cruz. ¿Qué pasó? Él no podía. Y era Cristo, era Dios. Él podía haber tomado la cruz y seguir. Pero todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo es para dejarnos. Dice que Él nos dejó pisadas marcadas. ¿tá? Entonces, ¿por qué Cristo, siendo Dios, no pudo con la cruz, por más que su cuerpo estuviera destrozado? Si Él quería, le pedía al Señor que le diera fuerza y era un superhéroe. Pero ¿qué quería mostrarnos el Señor? Que nuestra carne es débil y que muchas veces necesitamos de hermanos, de alguien. No en vano la palabra del Señor dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo? Iba a ser crucificado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba padeciendo en la carne. Y muchas veces nuestros hermanos o nosotros mismos, hay una prueba que es tan grande el sufrimiento para nosotros que no podemos. Pero no hay excusa ni aún así, porque el Señor siempre toca a un hermano que ore para sobrellevar las cargas, porque el Señor siempre manda a un ángel, porque Él no nos pone una prueba que nosotros no podamos soportar, porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, como dice, que fue perfeccionado en todo sufrimiento, que fue tentado en todo. ¿Cómo no nos socorrerá en todas las cosas si quiere nuestra salvación? No hay excusa. Las excusas las inventamos nosotros o nos las pone el mismo diablo. Amén. Entonces, como hacíamos el comentario de esa persona que se siente desprotegida, pero obviamente no está haciendo la voluntad del Señor. Nosotros tenemos a Cristo y es el que nos da la victoria. Si no estamos en Cristo, no tenemos victoria. Podemos tener momentos lindos en nuestra vida, pero no tenemos la victoria. ¿Sí? ¿Cuál es la victoria? Porque todo esto se termina y aquel que mínimamente conoce la palabra de Dios y ve el mundo cómo va en decadencia, sabe que todo esto se va a terminar. ¿A dónde vamos a ir? Sabemos que morimos. ¿A dónde vamos a ir? Está en nosotros la decisión. No hay excusas. El que se quiera tomar de Cristo, Cristo está. Él lo hizo todo.
está en nosotros, ¿verdad?, dar el paso hacia Él. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Santo y poderoso, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, Padre amado, por haber ministrado tu palabra preciosa sobre nosotros, mi Señor. Gracias, Padre, aún, mi Señor, por hacer surgir dudas, Padre, y por brindar la respuesta, Señor. Te rogamos, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, que todo lo que tú nos has hablado quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Padre, guíanos cada día un arrepentimiento sincero para que podamos ser limpios con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que realmente recordemos, mi Señor, Padre Santo, que por el partimiento de la carne de nuestro Señor Jesucristo se rasgó el velo, Padre, y ahí tenemos entrada, mi Señor, al lugar santísimo, entrada a tu presencia, Señor, como leíamos en tu palabra, Señor, para el oportuno socorro, Señor, y que nos presentemos delante de ti confiadamente, en sinceridad, a cara descubierta, como dice tu palabra, Señor. Padre, que hay que tú no veas, que tú no conozcas y que tú no entiendas, mi Señor. Por eso, Padre, te rogamos, mi Señor, que en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros oídos, Señor, Padre Santo, y de los que escuchan, Señor Santo, todo argumento del diablo, Padre, quede en evidencia, Señor, para que podamos tomarnos de ti, Señor Santo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Gracias, Señor. Señor. Amén.